Queridos hermanos, muy buenos días. Bueno, queridos hermanos, continuamos en esta mañana, este primer día de la semana que el Señor nos otorga una vez más, eh, exponiendo la palabra de Dios a través de la carta de Pablo a los Filipenses. Ha sido una carta que ha mostrado un corazón eh, sufrido, pero un corazón gozoso. Y es interesante ver eso en una persona que sufre y que pueda expresar gozo, una persona que está siendo atribulado, es más, una persona que muchos de los que están al lado de él le han traído es problemas. Pero él dice que en esto se goza y se gozará aún. No en los problemas que le han traído, sino que a través de esas circunstancias el Evangelio ha sido predicado. Dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea que el motivo mayor de Pablo, que lo llevaba a tener gozo, no era que él fuera un hombre que le gustara sufrir. No es que él le gustara darse látigo y entonces le quisiera demostrar a los demás, si ve que yo no le pongo cuidado al sufrimiento. No, no era eso, no se trataba de él. La razón por la cual Pablo podía decir en esto me gozo y me gozaré aún, era porque a través de esas circunstancias que estaba viviendo, Cristo estaba siendo anunciado. O sea, no se trataba de él. A veces nosotros podemos ser personas que no nos importa nada. A mí no me importa lo que piensen de mí. A mí no me importa lo que digan de mí. Y se trata de su persona. Porque es así. Porque realmente no le importa nada. No le importa si el uno le habla, si el otro lo saluda. No le importa. Realmente no le importa. Pero ese no es el ejemplo de Pablo lo que le está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es lo que a mí realmente me importa, es que Cristo está siendo anunciado. Cuando a ti algo no te importa, ¿por qué no te importa? ¿Se trata de ti como cristiano o se trata de Cristo? Ese es el verdadero valor de esto que estamos leyendo del apóstol Pablo a los filipenses. Allí es donde nosotros tenemos que caer en cuenta. Ven, ¿qué es lo que a mí realmente me importa? Me importa mi vida, mi persona, mi prestigio, me importa mi ser, no me importa nada. Total, desde que no se metan conmigo a mí nada me importa. O realmente lo que como creyente me importa es la persona de Cristo. Oremos para que el Espíritu Santo sea abriendo los ojos de nuestro entendimiento y nos hable a nosotros mismos y nos diga a nosotros, a mi persona, realmente para quién vivo yo, para quién estoy viviendo. Y hablo en esta ocasión específicamente para creyentes, para aquellas personas que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Si tú no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, el mensaje no va a cambiar para ti domingo a domingo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De lo contrario, ningún otro mensaje es para ti. El primer mensaje que debe entrar a tu corazón es el Evangelio. Cristo murió en la cruz del Calvario por tu pecado. Arrepiéntete. Pero el mensaje que tiene que ver con aquel que ha creído es por quién estás viviendo. Amado Dios, en esta mañana queremos rogarte que tu palabra, un día pasará eso. Un día ya no habrá pecado en nosotros. Pero en tanto que esto sucede, luchamos día a día contra la incredulidad. Luchamos contra el gusto, luchamos contra nuestras emociones, luchamos contra nuestras circunstancias. Pero te damos gracias porque ahora la lucha no es en nuestra carne, ya la lucha no tiene que ver con nosotros, sino que esa lucha la ha librado Cristo en nosotros. Si estuviéramos solos, si Cristo no estuviera en nosotros, vana sería nuestra lucha e imposible de ganarla, Señor. Por eso te agradecemos, porque es a través de nuestro Señor Jesucristo que queremos y debemos luchar esa batalla de la vida cristiana en tanto que estamos en la carne, Señor. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a Filipenses capítulo 1. Hemos mirado 18 versículos hasta el momento. Les invito, queridos hermanos, en que en su casa lo estén leyendo vez tras vez. Vuelvan a leer la carta, vuelvan a leer, es corto el tiempo que tenemos aquí para que domingo a domingo volvamos a repetir el capítulo. Me gustaría, pero a veces tomamos más tiempo del necesario, por eso les invito a que lo hagan allí en casa. De los versículos 19 en adelante al versículo 26 que vamos a estar mirando hoy, vamos a encontrar entonces ahora lo que Pablo comienza a expresarle también a los hermanos. Pablo dice lo siguiente, primero él terminó diciendo, no, en esto me gozo y me gozaré aún, en que Cristo es predicado. Y versículo 19 entonces dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 21, el conocidísimo versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Qué maravilla estas palabras de nuestro o del apóstol Pablo. ¿Escucharon las de esta mañana del Señor Jesucristo? ¿Qué relación pueden ustedes encontrar entre lo que se leyó en Juan capítulo 13 de esta mañana y lo que acabo de leer ahora? ¿Qué iba a suceder con el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que pronto iba a suceder? Iba a ir a la cruz. Era el tiempo de su muerte. Pero ¿qué dice? ¿Cómo vivió Cristo? ¿Amando a quién? A los suyos. Esa fue la vida del Señor Jesucristo. Los amó hasta el fin. Vivió por ellos y fue a la cruz por ellos en obediencia al Padre, en ese plan eterno del que nos hablaban esta mañana. Qué maravillosa relación. Pablo dice, para mí el vivir es ¿quién? Cristo, y el morir es ganancia. Pero hay una cosa, si sigo vivo, es beneficioso ¿para quién? Para la obra. Entonces no sé qué hacer. Cristo vivió sirviendo al Padre, en amor y obediencia al Padre, y en amor a sus discípulos. Esa fue su vida. Y Pablo, el apóstol que nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, está prácticamente diciendo y viviendo las mismas palabras que el Señor Jesucristo. Mientras yo esté en esta vida, vivo para Cristo. Morir es ganancia y es muchísimo mejor. Pero mientras viva y mientras permanezca aquí, mi ganancia también está en servir en la obra. Y entonces Pablo dice esas palabras tan conocidas, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Queridos hermanos, entonces si nosotros miramos esos pasajes allí, pregunto, ¿caben esas palabras en tu corazón? El tema entonces de esta mañana no lo quiero hacer a forma de, o más bien lo quiero hacer en forma de pregunta. El nombre del tema de esta mañana sería, ¿para ti el vivir es Cristo? ¿Para ti el vivir es Cristo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu motivación? Miremos la motivación del apóstol. Versículos 19 y 20.
Lo primero que Pablo comienza a decir es, o en este primer punto vamos a ver la confianza de Pablo en la oración de sus hermanos, ¿cierto? Y del poder del Espíritu Santo. Porque eso es lo primero que Pablo expresa. Dice, porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Entonces había una confianza de Pablo acerca de que los hermanos estaban orando e intercediendo por él. Necesitamos nosotros comprender esa gran verdad. Nosotros como creyentes no somos unos llaneros solitarios. La vida cristiana no se vive en solitario. Si tú pretendes ser un llanero solitario, estás condenado a ser simplemente un creyente de banca. Y el Señor no nos llamó a eso. El hecho de que ustedes estén allí sentados no significa que no sean siervos del Señor. El servicio no se hace únicamente desde el púlpito. El servicio no es el que se hace de venir a limpiar sillas únicamente. Eso es servicio, obviamente. Pero ir a proclamar el evangelio, lo que tú haces en tu trabajo, en tu casa, con tus familiares, eso es servicio al Señor. Pero muchas veces estamos en nuestra casa simplemente también sentados. En nuestro trabajo también sentados. Y estamos inactivos en la obra. Tú tienes que preguntarte, ¿por qué estoy inactivo en la obra? ¿Qué pasa? ¿Pablo estaba inactivo en la obra? ¿Recuerdan dónde estaba Pablo mientras está escribiendo esta carta? Está en la cárcel. Y no está inactivo. No está inactivo. Y su confianza entonces la lleva también hacia sus hermanos de la iglesia. Y les dice, yo sé, miren versículo 19 nuevamente, queridos hermanos, porque sé que por vuestra oración, la intersección de los hermanos, lo que ustedes están haciendo delante del Señor, esto resultará en mi liberación. ¿Pero por qué? Porque los hermanos tienen poder en la oración, ellos oraban y entonces Dios salía corriendo a intervenir. No, mírelo como dice el pasaje, es completo. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Una iglesia que no ora según la voluntad de Dios y según la obra del Señor Jesucristo, Dios no va a decir, bueno, tocó porque es que están orando. Es que Dios contesta oraciones que están conforme y que están alineadas con su voluntad. Eso no se trata de, hermanos, yo les pido que oren para que me resulte el trabajito que yo estoy buscando. Y bueno, ¿y cuál es el trabajo? ¿Y ese trabajo qué significa para ti? Pablo estaba hablando de salir de un momento de opresión, de un lugar de opresión para que él pudiera continuar en la obra donde él había estado antes. Ese era su anhelo, que las cadenas se soltaran, no, para no estar únicamente allí preso, sino para que él pudiera salir a predicar nuevamente el evangelio. Pero esa era su confianza. Tú puedes confiar en tus hermanos en que oran por ti. Tú puedes colocar en motivos de oración que hoy por hoy, estas eran las cartas de Pablo, ahora nuestras cartas son un WhatsApp, son un grupo de WhatsApp. Y cuando un grupo de WhatsApp de iglesia es serio, cuando se ponen motivos de oración, ¿oramos o no? Oramos, porque de eso se trata. Utilizar los medios no está mal. Porque entonces le podríamos decir a Pablo, no, Pablo, pero usted ¿por qué está escribiendo? Está utilizando tinta y está utilizando el papiro. No, eso es modernidad para su tiempo. Podríamos decir que las herramientas no hay que usarlas. Es cómo utilizamos las herramientas lo que realmente nos lleva. Y cómo Pablo, a través de una carta que le envía a los hermanos que iba a llegar tal vez 3 meses después de que fue escrita, porque tenía que embarcarse y tenían que llevarla hasta donde estaban los hermanos en Filipo. Muy posiblemente cuando llegaba la carta, Pablo ya estaba escribiendo tal vez otra. Él había dicho que un hermano estaba enfermo y cuando llegó la carta allá, el hermano ya no estaba enfermo. Había pasado mucho tiempo, pero él les estaba diciendo, yo sé que por su oración y la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Confianza.
Confianza en el Señor. Ahora, ¿resultó en su liberación? Se trata de que cuando los hermanos oramos, ¿tiene que suceder como pedimos la oración? No, porque oramos bajo ¿qué? La esperanza del Señor y su buena voluntad. Él sabrá por qué contesta una oración positivamente y por qué contesta una oración negativamente. Pero Dios siempre, siempre contesta oraciones. Lo sabemos, ¿cierto? Él puede decir sí, puede decir no, o puede decir espere. Eso es una realidad que hemos visto en la oración. Ahora, versículos 21 al 23, que es en el pasaje que nos podríamos quedar mucho más tiempo porque por causa de lo que dice, ¿cierto? Nos lleva a meditar esto que está pasando. Perdón que me salté el versículo 20. Siempre me pasa. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea que ahí está la respuesta de lo que él esperaba en la oración. Él no se quedó simplemente con decir, no, es que mi esperanza es que ustedes oren por mí y que pronto salga de esta cárcel. Y ya, no dijo, pero no se preocupen. De todas maneras, Cristo será glorificado en mi muerte o en mi vida. Esa es mi plena confianza. A veces hasta que no se nos quite el problema de encima, no decimos, ay, es que Dios ya me bendijo. Ay, ya me siento bendecido porque Dios ya me quitó ese problema que tenía de encima. No pienses de esa manera. Dios te bendice en medio de ese problema si has entendido el propósito que Dios tiene para que estés en medio de ese problema. La bendición está ahí. Y es que el poder pasar en medio de esa circunstancia y que Cristo sea glorificado. Cristo, mira, no era Pablo, no se trataba de Pablo, se trataba era de el Señor Jesucristo. Miremos un poco acerca de esto que les estoy comentando, si esto no se revela, ahora sí. Cuando nosotros pensamos en estos pasajes, de versículos 21 al 23, que son, como le digo, son los más usados, los más utilizados y tal vez los más abusados también, porque fácilmente muchos decimos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Pero cuando viene un problemita o una situación ya como que estamos al borde de la muerte, entonces ya como que nos asustamos y no queremos morirnos, y está bien. Lo veía por ahí en un TikTok de un hombre que está hablando y está diciendo que cómo es posible que digamos los creyentes que anhelamos el cielo, que creemos que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es el cielo, y en el momento que nos vamos a morir, entonces clamamos para que no nos muramos. O alguien se está muriendo y lo primero que hermanos, oremos porque este hermano se va a morir. Él lo tomaba en son de recoche, en son de risa, y a uno le puede causar risa la forma y las cosas, porque es verdad. Pero resulta que el ser humano, Dios, a todo el ser humano, lo creó con una preservación natural, es decir, todos queremos vivir. Es raro, y más cuando una persona tiene un problema mental o tiene un problema de depresión severo, que una persona quiera morirse. Es porque hay una situación adversa, puede ser emocional, puede ser física o puede ser espiritual, que lo lleva a anhelar la muerte. Por ejemplo, conocemos el caso de Job, ¿verdad? El caso de Job llegó un momento en que él dice, o sea, yo no hubiese querido nacer, era mejor el día de la muerte, y él comenzó, ¿por qué? Por la situación adversa que estaba viviendo. Pero el mismo Satanás sabe que el ser humano anhela la vida. El mismo Satanás lo sabe, él mismo allá en Job, él expresa esas palabras. Él dice, piel por piel, hueso por hueso, el hombre dará todo por la vida. O sea, el hombre anhela la vida y es el ADN que está puesto en el corazón del hombre. Es normal que el ser humano quiera vivir. Lo que no es normal en el creyente es que quiera vivir para sí y no para Cristo. Ahí sí es donde está el estrecho.
Ahí es donde está el problema. No que tú no quieras vivir y que cuando tengas una enfermedad tú digas, no, tranquilo, déjeme morir en paz, no se preocupen. Aquí no ha pasado nada. Ese no es el llamado. No ven la expresión de Pablo como lo expresa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no dice, así que tranquilo, no se preocupen, déjenme morir en paz. Por favor, aplíqueme la eutanasia espiritual. Oren para que el Señor me lleve. No es lo que él está expresando. No es una eutanasia espiritual la que Pablo está pidiendo. Porque entonces, versículos 22 en adelante dice, más, pero, ese gran pero de Pablo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Ahí está ese maravilloso estrecho o esa paradoja del creyente Pablo, y tú te tienes que preguntar si esa también es tu paradoja. No sé qué es mejor, Señor. Si estar presente contigo, lo cual es muchísimo mejor. Señor, pero estar presente es en beneficio de la obra. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué no te quisieras morir? ¿Qué va a pasar con tu pareja? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con el negocito que arrancaste? ¿Cuál es tu motivación? Creyente, te lo hablo a ti. ¿Cuál es tu motivación para no morir? Ese es el problema. No es que el creyente no anhele vivir y que esté mal que el creyente anhele vivir. Es como Dios nos creó. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es parte de nuestro ADN el anhelar la vida. Por eso cuando una persona desea morir, tenemos que entender, venga, ¿por qué quiere morirse? ¿Qué lo motiva? ¿De qué se quiere escapar? ¿Qué no ha entendido de la eternidad? Si usted se muere, ¿sabe lo que va a pasar en la eternidad? ¿Entiende? ¿O cree que por el hecho de morirse se va a librar de los problemas que tiene? Cuando una persona comprende eso, créame que lo que menos quiere es morirse. No, porque si me muero y me voy a meter en más problemas que los que tengo en vida, mejor me espero. Es la lógica, pero cuando la persona cree que por simplemente morirse se le acabaron sus problemas, se lanza del puente, porque piensa que el problema es la vida. Dios no le puso al hombre anhelo de muerte. Dios le puso al hombre anhelo de vida. Y Pablo aquí no está negando el anhelo de la vida. Por eso las palabras de él tienen más significado cuando él nos dice por qué anhela. Y es mejor estar con Cristo, pero dice, estoy en estrecho de todas maneras. A pesar de que estar con Cristo, no morirse. A pesar de que estar en la presencia con Cristo es muchísimo mejor, tengo una dualidad, tengo un problema aquí en mi vida. Y es, ¿qué será mejor? ¿Qué será mejor? Para él resultaría mejor morir y estar con Cristo. No más cadenas, no más hambre, no más frío en una terrible prisión, no más cadenas, no más cerrojos, no más oscuridad. ¿Cómo serían las noches del apóstol Pablo en medio de una cárcel fría de aquellos tiempos? Amarrado. Y cuando salía a caminar a tomar el sol, tenía que ir al lado de un soldado que no le permitía tener libertad física, personal. Pero Pablo, no importándole de eso, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él dice, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero entonces dice, de entre el versículos 22 y 23, la atención del creyente nos llama allí y entonces nos pone a nosotros a preguntarnos también. Versículo 23, pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, como entre la espada y la pared, teniendo deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor. A nosotros tal vez los muñequitos y las películas sobre el cielo nos hacen querer muchas veces es pensar en el cielo. Las calles de oro, los mares de cristal, y entonces todo lo chévere que va a ser el cielo y un montón de cosas. Pero Pablo no está pensando en la morada como tal, sino que está diciendo, quiero estar con Cristo. La persona de Cristo es su delicia. Vergonzosamente muchos de cristianos, y lo he vivido, y lo viví como creyente hasta cuando el Señor ilumina nuestros ojos, pero uno decía, bueno, si yo me muero se me acaban los problemas y voy a estar con el Señor en el cielo, ya no le tengo que pagar a nadie lo que debo, ya no voy a tener más gripa, ya no voy a tener más problemas, si tengo problemas con mi familia, ya allá ellos ya me quité ese problema de encima, y entonces la muerte resulta en beneficio para uno de que dejé todo ese colón de problemas allá atrás. Pero el creyente, como Pablo nos pidió, que lo miráramos a él como él imitaba a Cristo. Pablo está imitando a Cristo aquí. Esto se trata de imitar a Cristo. ¿Cómo fue la vida de Cristo? Una vida en obediencia al Padre. ¿Cómo fue el momento de la muerte de Cristo? Una entrega total. En el Getsemaní el Señor Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. La muerte, lo que implicaba la muerte. La humanidad de Cristo estaba anhelando la vida, no separarse, no pasar por el sufrimiento de la separación con el Padre. Pero dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo estaba imitando a Cristo. Y Pablo nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué anhelas o anhelarías vivir? ¿O por qué anhelarías morir? ¿Cuál es tu motivación, querido hermano? ¿Ya no vas a tener problemas? ¿Te vas a quitar de encima sufrimientos, dolores de cabeza, ansiedades? ¿Esa es tu motivación? Pues miren la motivación del apóstol. Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Él tenía claro por qué no quería morir. Su clamor para quedarse tenía que ver con el beneficio de la obra. ¿Recuerdan al rey en el Antiguo Testamento que no quiso morir y que le aumentaron como 15 años más de vida? ¿Vio lo que sucedió con él esos 15 años después? Lo que no hubiese vivido. Pero ¿cuál era su propósito? Él había vivido una vida como muy cerca de la presencia del Señor, pero después de esa oportunidad, como que todo se torció. Y al final resultó fue una serie de problemas y de circunstancias, porque no se quedó para la gloria de Dios, sino tal vez comenzó a vivir fue para él. Eso no es lo que Pablo está pidiendo. Pero como tal vez muchos de nosotros nos estamos viendo al borde de la muerte, en el sentido pues físico y real, porque en cualquier momento uno se puede morir. Usted puede estar muy sano, pero puede partir a la presencia del Señor ya. O sea, la muerte es latente en toda persona que esté viva. Pero como tal vez no tenemos esa percepción de que ya podemos estar muriendo, la pregunta entonces tiene que volver. ¿Cuál es la motivación de tu vida? ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana hoy? ¿La vives para Cristo? ¿Para ti el vivir es Cristo? ¿Qué es entonces vivir para Cristo? Que las circunstancias que estén pasando sean para que Cristo sea anunciado a través de tu vida.
Eso es vivir para Cristo. Que Cristo sea anunciado. Tenemos que traernos lo que Pablo ya dijo, ¿no? ¿Cómo sabemos que para Pablo el vivir era Cristo y el morir era ganancia? ¿Cómo sabemos eso? Por lo mismo que él está expresando. Todo lo que he pasado, todo lo que he vivido, los sufrimientos que he tenido, los naufragios en los que he estado, el desierto en el que anduve, los días con hambre, los días con sed, los problemas con uno, los problemas con el otro. Todo esto resultó para la expansión del Evangelio. La pregunta, querido hermano, es: ¿lo que estás viviendo día a día en tu vida ha llevado a que Cristo sea visto en tu vida? ¿En tu paciencia? ¿En tu amor hacia los hermanos? ¿En tu disposición para aceptar lo que estás viviendo, que lo que estás viviendo está bien o está mal? ¿Lo estás colocando también al servicio de tus hermanos? Pablo no era de los que decía: ¿sabe qué? Yo le sirvo al Señor, a mí el resto me tiene sin cuidado. Eso no es vivir para Cristo. ¿Cómo haces tú para decir que vives para Cristo si no vives para tus hermanos? No se puede. El apóstol Juan, en primera carta, creo que es, donde él nos expresa, él nos dice: no podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto, si no amamos a nuestro prójimo a quien tenemos por delante. O creo que es al contrario, ¿no? Si no amamos a nuestro hermano que tenemos por delante de nosotros, ¿cómo decimos que amamos a Dios a quien no hemos visto? Son las mismas palabras. Mire, Dios no ha de ninguna manera, y lo sabemos, ha colocado pasajes en las escrituras que hagan que se contradiga un escritor con otro. Lo que el apóstol allí Juan expresa, lo expresa Pablo de otras formas, pero al final termina siendo lo mismo. El servicio al Señor es mi servicio a mis hermanos. Personas llegan a la iglesia, se sientan en la iglesia, pero no tienen nada que ver con la iglesia. Y no han comprendido que eso no es congregarse. Algunos llegan a la iglesia y dicen: yo a la iglesia voy, es a lo que voy. A mí el resto me tiene sin cuidado. Salten, patalien, digan de mí lo que quieran, me tienen sin problema. No ha comprendido el propósito por el cual Dios hizo iglesia. Y Pablo sí lo expresó. ¿Recuerdan pasajes anteriores? Y hoy no lo mencionaba también nuestro hermano. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios quiere, anhela que nos sirvamos mutuamente. Por eso Pablo no se desprende de ellos. Por eso Pablo no dice: no se preocupen por mí, de todas maneras yo estoy orando para que el Señor me saque de acá. ¿O es que acaso Dios no escuchaba a Pablo? Como, ¿por qué Pablo se preocupa porque otros oren si él podía orar? Hermano, no se preocupen, yo aquí estoy orando, yo oro todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Cuando me despiertan por allá tarde de la noche a no dejarme dormir, yo lo primero que hago es orar, así que no se preocupen por mí. No, él dice: yo sé que ustedes están pensando en mí. Hago parte de ustedes, ustedes hacen parte de mí. Por eso me ponen en estrecho. ¿Ese es tu pensamiento, querido hermano? ¿Entiendes la necesidad que tenemos los unos de los otros? Que tú no puedes ser una rueda suelta. ¿Tú entiendes, comprendes eso? Eso es vivir para Cristo. Porque al fin de cuentas, lo que yo hago por mi hermano, a Cristo se lo hice. ¿O no lo dijo el mismo Señor Jesucristo? Eso no es una manera de atarte y de decirte: tienes que portarte bien en la iglesia. No, es que eso es una realidad escritural. Vivir amando el pueblo de Cristo es entender lo que Cristo hizo por ese pueblo. Amarnos mutuamente es entender la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿De qué otra forma tú le podrías servir a Cristo? Es que Cristo no está físicamente aquí, tú no lo puedes ver. ¿De qué forma tú puedes decir: yo quiero ofrendarle al Señor, si tú no puedes ver a Cristo?
Si como muchos nos han criticado la ofrenda que recogemos, no hay alguien que se la lleve a Dios. ¿Cómo pretendemos decir que nosotros le servimos a Dios si no nos servimos mutuamente? En esa preparación de lo que hoy se nos estaba hablando esta mañana, de lo que se nos decía esta mañana en el capítulo 13 de Juan, ahí más adelante, ¿qué viene? El lavamiento de los pies. Y Jesucristo dijo, así como yo lo hice, ahora háganlo ustedes. Es vivir para Cristo, servirnos unos a otros. Queridos hermanos, no se puede vivir para Cristo independiente de la iglesia, no se puede. Porque Dios nos introdujo en su iglesia para que vivamos juntos y crezcamos a la estatura de Cristo. Por eso nos congregamos. Y si no, pues simplemente nos quedamos en casa. Y con tanta tecnología que hay, ahí sería cuando utilizamos un tanto mal la tecnología. Una cosa es cuando tengo la necesidad de utilizarla y voy a ver la predicación a través del medio como muchos han tenido que hacerlo, pero otra cosa es teniendo la oportunidad de congregarme y no lo hago. Físicamente hablo. Y con esto no estoy diciendo que el que se lo tuvo que hacer entonces hoy pecó. No. Es cómo es tu día a día, cómo es tu diario. En medio de esas circunstancias que estás viviendo, ¿tomas tiempo para orar por otros? Como los hermanos de Filipo lo hacían por Pablo. ¿Oras por las necesidades de otros? ¿Te acuerdas de el otro que está tal vez pasando una circunstancia difícil en un hospital, en una cárcel? Situaciones que están viviendo hermanos en Cristo. Necesitamos visitarnos mutuamente. Necesitamos la compañía de los hermanos. Ayer cuando subíamos con las damas allá hasta la finca y que ellas estaban allí, fue un gozo verles ahí juntos y estamos en un momento netamente artístico. Pero lo maravilloso de poder juntarnos y estar ahí nos muestra la necesidad que tenemos de estar juntos. Esto es lo que Pablo estaba anhelando. Por eso Pablo estaba en estrecho. Él decía, si aquí me tengo que morir, muchísimo mejor. Pero no por causa de la cárcel, recuerden, sino porque era muchísimo mejor estar con Cristo. Tienes que preguntarte en tu cabecita, si yo parto y voy a estar con Cristo, pero el Señor, por causa de la oración de los hermanos, me resulta en que ya no voy a morir, en que el Señor me dio una oportunidad nuevamente para estar aquí en la tierra, ¿para qué me quedé? Si era muchísimo mejor morirme, si era muchísimo mejor estar en el cielo, ¿para qué me quedé? Que no me pase lo de Ezequías, fue, no me acuerdo el nombre, creo que fue Ezequías, que no me pase lo de Ezequías, que me quedé y fue después mejor hubiera sido que el Señor me hubiera llevado. Pero, ¿cómo vives tu vida cristiana? Yo me lo tengo que preguntar a mí mismo y yo me reprocho a mí mismo, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta para poder decir, poner en mi boca estas palabras? Para mí el vivir es Cristo. Uy, eso me queda muy grande. Perdónenme, hermanos, esas palabras ampollan mis labios, queman mis labios, porque muchas veces no entendemos lo que significa la necesidad de vivir para Cristo en comunión con los hermanos y en el servicio al Señor. Algo para meditar en todo lo que Pablo está expresándonos allí. El versículo 25 y 26, 24, 25 y 26 dice, pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros, el propósito, ¿no? Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Miren los propósitos. Versículo 26, propósito, ¿para qué?
para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Que Cristo se manifieste en medio de mis familiares, en medio de mi trabajo, en medio de la iglesia. Que ese sea el propósito por el cual estoy viviendo hoy. ¿Qué sabemos nosotros si tal vez el Señor nos libró de la muerte, de un accidente, una enfermedad, un peligro de alguna persona que quiera alzarse nada más? Si el Señor nos libró y ni cuenta nos dimos tal vez. Ni cuenta. Una anécdota chiquitica. Hace unos años estábamos en el Club del Nogal. Yo trabajaba en recreación. Llegamos un miércoles, hicimos nuestra actividad. El viernes fue la bomba que pusieron en el Nogal. Pero no les miento, y no estoy hablando esto de una manera mística, ni mucho menos, pero no les miento en esto. Normalmente, eran los viernes los días que estábamos en ese lugar. Por una razón, pasaron esas reuniones, ese día, esa celebración, al miércoles. Era necesario que fuera ese día. Qué sé yo qué fue lo que pasó. Pero de ahí salimos nosotros y dijimos, nosotros estuvimos allá. Hace 3 días. Allí estábamos. Y toda esa parte, todo lo que fue el Nogal fue un desastre total. Muchas personas murieron. Nosotros no tenemos ni idea cuántas veces el Señor nos habrá librado. Ah, Señor, de las veces que me has librado de la muerte y me has permanecido aquí, ayúdame, Señor, a que en mi carne Cristo sea glorificado. Necesitamos orar porque nuestra carne no quiere eso. Nuestra carne quiere es, uy, listo, ya tuve otra segunda oportunidad, voy a vivir la vida porque la vida hay que disfrutarla. La vida se vive una sola vez. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso no es lo que pasa allá afuera en el mundo. Lo triste es que eso se nos meta a nosotros. Lo triste es que nosotros digamos, no, la vida hay que disfrutarla porque a mí, como dice, a uno no le quitan lo vivido, ni mucho menos lo comido. Entonces, comamos y bebamos. El mensaje de la carta de Pablo a los filipenses no es ese. Termino con esto, queridos hermanos. ¿Por qué algunos creyentes temen la muerte si saben que el cielo es mejor? La palabra de Dios nos enseña que nuestra morada celestial es mucho mejor que la terrenal. Y hablábamos del apóstol Pablo en este caso. Primero, el instinto de conservación dado por Dios. Segundo, temor al proceso de la muerte. Es parte natural de nosotros. Tercero, apego a los seres amados. Y es lo que Pablo también estaba expresando. Yo a ustedes los amo, pero por causa de la obra. Cuarto, tenemos una fe imperfecta. Y tenemos que reconocerlo. Muchas veces, como le decía, nos queda grande la expresión de Pablo. Y la verdad es que tenemos una fe imperfecta. Necesitamos entonces acudir a los pies de Cristo para que Él fomente nuestra fe y nosotros podamos decir, para mí el vivir es Cristo, porque vivir de esta manera para Cristo se requiere fe. Pero tenemos que ser claros con nosotros mismos. Tenemos una fe imperfecta por causa de nuestra débil humanidad. Quinto, el ejemplo de Cristo. Jesús mismo en el Getsemaní sintió angustia frente al sufrimiento, aunque sabía que regresaría a la gloria del Padre. Nosotros no podemos negar nuestra debilidad. Lo que necesitamos es colocarla delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame a vivir para ti. Que mi anhelo de vivir sea Cristo. Que mi anhelo de vivir sea la obra de Cristo. Pero que no le tema a la muerte porque es muchísimo mejor estar con Él. A eso, queridos hermanos, fuimos llamados. Próximamente estaremos viendo versículos 27 en adelante.
Hermanos, les animo a que lean la carta. Les animo que escriban en un papelito, en un cuadernito, en el celular. Contéstate a ti mismo, ¿por qué anhelo la vida? ¿O por qué anhelo la muerte? ¿Qué me motiva? ¿Cuáles son mis verdaderas motivaciones? Y que el Espíritu Santo te ilumine a través de las Escrituras para que las respuestas sean sinceras delante de Dios. Y si tienes que ir a Él y pedirle perdón y decirle, Señor, perdóname. Mi anhelo por el que Cristo venga es una deuda que no tengo para pagar. Señor, mi anhelo para que Cristo venga es porque me van a embargar la casa y yo no quiero estar ahí. Me va a doler mucho. Perdóname porque ese es mi anhelo. Perdóname, Señor. Enséñame a vivir para ti. Y si tu anhelo es realmente la obra, Señor, ayúdame para que realmente lo pueda hacer porque mi humana debilidad no me lo permite. Amén. Padre amado, gracias por esta maravillosa carta, este momento en el que podemos ver a este siervo tuyo y siervo de la iglesia como él lo expresaba, Pablo. Gracias porque a través de sus circunstancias tú nos enseñas y a través de su fe nos exhortas. Amado Dios, ayúdanos a tener esa fe que anhela a Cristo, pero esa fe que anhela servir también a los hermanos en la obra, Señor, por causa de Cristo. Ayúdanos a avanzar en la obra de la manera correcta, Señor. Gracias por cada hermano presente. Rogamos por aquellos que no han conocido de Cristo, para que ellos puedan comprender que lo peor que les puede pasar es la muerte, si no están en Cristo. Pablo expresaba que morir era muchísimo mejor por causa de Cristo. Pero para muchos que no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador, lo peor que les puede pasar es la muerte. Ilumínales. Te lo suplicamos. No hay otra forma de conocerte a ti si tú mismo no te revelas a estas vidas. Suplicamos misericordia como la tuviste con nosotros. ¿De qué otra forma hubiésemos aceptado a Cristo si tú no nos hubieses llevado a Cristo, Señor? Y eso mismo que obtuvimos nosotros, no mereciéndolo, te rogamos, ten misericordia de nuestros amigos, de nuestros familiares, de los que hoy están aquí y no han conocido la verdad. Deseamos lo mismo para ellos. No se lo merecen, como nosotros tampoco lo merecíamos. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.